una producción original de Invierne Corp y Ojo con eso TV. Cuadernos políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropeza. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria Ojo con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y en una producción de Invirne Corp, vamos a cuadernos políticos de ayer y hoy con Alejandro Oropeza y Viviana Pacheco. Ellos tienen hoy dos temas fundamentales: el plebiscito para la democracia y la unificación de las Alemanias en 1990, hace 33 años. Y nosotros adentro de Venezuela buscando la unificación para ver si nos sacudimos este martirio. Pero el tema es de ustedes, yo les dejo los micrófonos y yo me siento aquí nada más que a monitorear. Adelante. Pues bien, muy buenas tardes, estimados escuchas. Los saludamos hoy es nuestro cuarto programa de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, conducido por quien les habla, don Alejandro Oropeza y doña Viviana Pacheco, desde Miami, Florida. Cuadernos Políticos de ayer y hoy llega a ustedes con el patrocinio del Center for Democracy and Citizenship Studies, que tiene su sede en la ciudad de Miami, y del Observatorio de la Diáspora Venezolana, con sus oficinas en Madrid y también aquí en la ciudad de Miami. Así que visite nuestras redes y nuestro sitio web, Sedes Academy, y entérese de nuestras actividades. El pasado jueves, ¿no? El pasado jueves tuvimos un seminario precisamente de conmemoración de los 50 años del golpe de Allende en Chile, con los profesores Sergio Vitar y Fernando Mírez, ambos chilenos, y Viviana chilena, y conversando temas chilenos, entonces estamos como que muy enchilenizados. Sí, le dije, esto parece como la hora de Chile. La hora de Chile. Entonces, pero también revisando en las efemérides de acá de octubre, encontramos que precisamente hoy, 5 de octubre, exactamente, pero de 1988, precisamente el general Augusto Pinochet es derrotado en aquel plebiscito que fue convocado y se abre pues el camino a la democracia, en un principio tutelada, etcétera, etcétera, pero que posteriormente logra avanzar. En este sentido, pues quisiéramos referirnos a eso, y a propósito de los temas quizás comentados en líneas generales por Sergio Vitar y Fernando Mírez, al respecto, a propósito precisamente de ese seminario y de la fecha que se conmemora hoy. Entonces, no quisimos dejar, además fue un seminario que gustó mucho, que ha gustado mucho, los dos conferencistas estuvieron extraordinarios porque no solamente se refirieron a la circunstancia histórica del hecho propiamente dicho, sino el antes del golpe, el golpe propiamente dicho. En realidad referimos muy poco con respecto al proceso de la dictadura del general Pinochet, pero sí nos interesamos y digamos que allí fue donde estuvo el foco de la reunión, que fue en adelantar sobre esas lecciones que dejó la transición en Chile, ese proceso que hoy en día afecta a buena parte de las democracias de América Latina, como algunos países, caso de Venezuela, no, digamos como que tenemos la esperanza de pronto comenzar un proceso de transición que tienda a mecanismos de reconsolidación del proceso democrático abandonado, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera conversar en un primer momento sobre esas opiniones que nos dejó Mírez y Vitar al respecto, y no sé qué piensas tú, Viviana, porque creo que lo disfrutamos mucho
y por otra parte hemos tenido como que muy buen feedback alrededor del seminario que está guindado, colgado, como se dice ahora Colgado en en la la página. página de sedes. Ujú. Bueno, buenas tardes. Sí, fue un seminario bastante importante, creo yo, como en el buen término de la palabra, con dos monstruos que hicieron un análisis gigantesco. De hecho, cuando terminaron sus ponencias, yo creo que todos nos quedamos un poco en silencio. Era tanta la información y tan contundente que nos costaba elaborar qué más podíamos preguntar, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que, mira, un aspecto de forma puede ser, pero yo creo que es bien relevante. Me impresionó el nivel de sencillez conceptual, porque eso habla de una claridad conceptual. Entonces, después del análisis que realizaron los dos, llegan a una serie de lecciones que son fácilmente asibles, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, las lecciones que nos dejaron de cosas que después de la disertación de ellos tienen otro contexto, ¿no? Y se entienden en su complejidad. Como decir, por ejemplo, que la relevancia de tener siempre una visión estratégica y una visión de análisis del entorno en los que se encuentran los países y sus procesos, ¿no? Que tendemos a pensar que lo que ocurre dentro de nuestros países es exclusivo y está aislado. Y es muy difícil a veces poder ver cómo se comunican con otros procesos. Entonces, poner eso. Nos hablaron sobre la relevancia de tener una política económica responsable que vaya disminuyendo sobre todo las desigualdades sociales. Allí hubo dos temas súper importantes, que es hablar respecto de el concepto de seguridad, y el concepto de seguridad tanto física, en términos de decir resguardo contra la delincuencia, por ejemplo, ese concepto de seguridad de la integridad, el concepto de seguridad de que te permita planear un futuro, y eso va asociado a la seguridad económica y seguridad social. Ahí hubo un foco súper importante, y el foco estuvo puesto en que fuera un proceso de crecimiento con equidad sostenible. ¿Por qué pongo esos tres conceptos? Uno, porque crecimiento, ambos llegaron a la conclusión de que hay que aceptar el capitalismo más que como una ideología, con una forma de generación de riqueza, ¿sí? En segundo lugar, el concepto de equidad, de que el crecimiento por sí mismo no va a permitir tener sociedades más equitativas, sino que necesita una intervención mayor del Estado que esté orientado a la equidad. Y tercero, sostenible, es decir, que sea un plan estratégico a largo plazo que esté vinculado con los procesos mundiales o globales, etcétera, no aislado. Ahora, ¿por qué? Porque parte de las conclusiones de ambos es que los quiebres que se producen a nivel político encuentran sustento a nivel social porque las sociedades también están quebradas. Y uno de los ejes de quiebre importante en las sociedades deviene de la ausencia de las posibilidades de contar con un entorno seguro. Es decir, estoy en un contexto en que se amenaza mi integridad física, no puedo planear mi futuro, no sé lo que voy a comer mañana. Además, la polarización, la división y las desigualdades son tan grandes que si no tengo una ayuda extra, sé que si sigo por este camino no voy a llegar nunca. Entonces, con eso estimulo, ¿cierto?, la participación por fuera del sistema, que es entonces el campo abonado para autoritarismo populista, etc. Yo diría que esos fueron uno de los grandes temas que quedaron dando vueltas. Fíjate que hacia el final, ya Fernando, porque Sergio Vitar nos habló, que es lo que acaba de comentar Viviana, de un decálogo de lecciones que se extraen del proceso de transición en Chile, ¿no? Pero Fernando, posteriormente, que es un tema que ha venido él trabajando, precisamente a propósito de lo que acaba de mencionar Viviana, del tema de la polarización, o sea, la polarización vista, y en oportunidades lo tocaron como uno de los factores que explican el golpe. La polarización que se da dentro de la propia izquierda, por supuesto, en la Unidad Popular, y la polarización que se da entre la fuerza de derecha y la fuerza de izquierda, la democracia cristiana en la Unidad Popular, y dentro de la Unidad Popular dentro de dos concepciones de izquierda. Y por supuesto, toda la teoría política es contesta en afirmar que los procesos
de polarización, de una u otra manera, impactan en la estructura del andamiaje institucional de una democracia. Entonces, Fernando, al final, agarra, que es un tema que él viene trabajando hace tiempo, y dice que uno debería ya dejar o comenzar a abandonar la tesis de la polarización entre derecha e izquierda, porque definitivamente son con conceptos dogmáticos, ideológicos dogmáticos, que al final terminan terminan con posiciones distintas, pero arguyendo los mismos fundamentos. Y entonces, hacia el final hablaba Fernando, que decía, nosotros no podemos definir una democracia porque sea de derecha o izquierda, o porque sea de centro derecho, porque sea de centro izquierda, sino que nosotros tenemos que empezar a caracterizar las democracias como democracias constitucionales y como democracias institucionales. Y funcionales. Entonces es el tema fundamental que hoy en día, dadas las condiciones digamos, la crisis que los sistemas políticos abiertos, democráticos, etcétera. Otra cosa que resaltó Fernando fue el hecho de que hay que diferenciar entre el liberalismo como una ideología política, ¿verdad?, que se sustenta la democracia representativa, etcétera, etcétera, y por otra parte el liberalismo como factotum económico. El liberalismo como factotum económico lo tenemos ahorita en China, una economía liberal, pero allí no se encuentra el otro extremo digamos la otra pata, la otra ala del liberalismo, que sería la parte política, o sea, la concepción de un sistema de Estado, de un sistema de gobierno, abierto, que acompañe un proceso económico liberal. Entonces, ahí es donde viene la tesis de Mires, que dice que es preferible hablar de democracias institucionales y constitucionales sustentada en una funcionalidad de sus factores o de sus herramientas de funcionamiento, ¿no? La representación, los sistemas de representación, los mecanismos de intermediación, etcétera, etcétera, acompañada por un sistema económico que, como bien dice Viliana, tiene que haber crecimiento con equidad, tiene que haber seguridad ciudadana, física y social. Hubo un tema que me llamó a mí poderosamente la atención, que fue el tema de que la democracia tiene que ser una democracia cercana, es decir, que ser una democracia más localista que una democracia paraguas centralizada, porque, como bien dijo Viviana, eso tiende a generar procesos autoritarios. Si eso lo pegamos con el tema de lo que conmemoramos hoy también, que es el tema del plebiscito, donde es derrotado el general Pinochet allá en Chile, hay que hablar también de los peligros. Hay por ahí unos libros que se llaman de los peligros de la democracia plebiscitaria, y uno de los elementos que permitió a Hugo Chávez desmontar el andamiaje institucional y democrático de Venezuela fue la seguidilla de procesos electorales que al final dieron al traste con la democracia y validó a este hombre para desarmar el sistema, ¿no? A través de plebiscitos, de votaciones sucesivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un peligro presente en la democracia hoy en día, porque, como decía mi abuela decía, todo en exceso hace daño, hasta dormir. Y eso fue lo que le pasó a Venezuela. En Venezuela tuvimos 8 procesos electorales en un periodo de 2 años. Eso, por supuesto, dio al traste con el sistema democrático y con el esquema de representación que tenía a la cual venía acostumbrada la sociedad venezolana. Encaramado un líder mesiánico, ¿verdad?, en un sistema eminentemente populista que fue clientelar dentro de 2 aristas, pues entonces ahí tenemos el plebiscito impactando la democracia. Pero porque si te fijas, es que si los plebiscitos son como herramienta. Lo que hacen lo que hacen es segmentar un proyecto en una serie de ideas. Cuando tú presentas la idea simple, sin contexto, es mucho más difícil para la población visualizar cuál es el lugar a donde van a llevar estas sucesivas decisiones. Porque cada decisión se ve como una entidad particular, ¿no? Y que tú puedes manipular además cada una de esas decisiones dándole un contexto interpretativo que no es el contexto interpretativo mayor.
Entonces, ese es el riesgo de los plebiscitos, que si tú plebiscitas todo, lo que haces es que estás fragmentando un discurso y te pierdes. No sabes hacia dónde va ese gran proyecto. ¿Cuál es el norte? Exacto. Tú eres el norte, ¿no? Porque se va desagregando en distintas decisiones que parecen tener cierta coherencia, pero es mucho más difícil encontrar esa coherencia. Coherencia. Claro, queda como que te dijera, hay una zona gris, es como son muy opacas, ¿sí? Y además lo otro que permite es que escuchaba también hoy a propósito del aniversario de un experto en fraudes electorales, que por supuesto vive en Estados Unidos, ¿no? Que siempre hay alguien que es experto en un tema súper puntual. Y él planteaba que una de las formas de poder generar fraude electoral es a través de los plebiscitos, sobre todo por esto, por fermentación, y segundo, porque cuando tú manejas los plebiscitos manejas cifras agregadas, y en las cifras agregadas es muy difícil comenzar después a limpiar cuán reales son esas cifras agregadas. Entonces él recomendaba, que fue lo que se hizo en Chile, tener todas las cifras desagregadas. La forma de evitar un fraude en un plebiscito es tener el conteo a nivel de mesas, por ejemplo, mesas, hombres y mujeres, por región. ¿Dónde está la posibilidad de fraude? En la cifra agregada, que tú no la manejas. Sí, definitivamente nosotros estamos muy de acuerdo siempre. Vamos a tener que buscar un tema donde no estemos de acuerdo. Bueno, fíjate lo siguiente, Viviana, para ver por acá, para buscar mi chulo. Les recordamos a los queridos amigos que este programa llega a usted a través de Ojo con Eso. Y está patrocinado por el Center for Democracy and Citizenship Studies, CEDES, y el Observatorio de la Diáspora Venezolana. También hoy queríamos tratar el tema, ya cerrando así como que un poco el tema del plebiscito y referir ahí muy rápidamente los resultados la ejecución del seminario el jueves pasado, que de paso ese seminario está colgado en nuestra página que es cedes.academy. Ahí ustedes buscan seminario 50 conmemoración de los 50 años del golpe en Chile, y ahí pueden apreciar el seminario. Hay un montón de material. Yo creo que es bien interesante como poder escucharlo porque hay un montón de material. Sí, y muy útil además, que nos permite comprender el entorno actual, que es un poco el objetivo de este programa, sobre la base de una reflexión histórica de hechos, no una reflexión histórica, sino sobre hechos históricos. Entonces, aproximarnos a una comprensión hoy día de los procesos que estamos viviendo. Mira, de hecho, te voy a dar una vuelta, en función del tiempo también. ¿Cómo podemos hacer el link entre este seminario y lo que estábamos hablando de lo que se llama la reunificación de Alemania, que fue 3 de octubre del 90, ¿no? 1990. Fíjate que uno de los, como parte de los análisis que se hacen de esta reunificación es que fue significativa en términos de que marca el término de la Guerra Fría, ¿no? Sí. Es como hay un bloque que se retira. Y una de las últimas reflexiones... ¿Ah? La historia que no fue tal. Claro, y una de las últimas reflexiones que hace Fernando Mírez en el seminario es, ojo, que la democracia está en riesgo porque se están armando nuevos bloques similares a los anteriores. Hay como una reorganización de eso que nosotros pensábamos que ya no existía. Y ese reordenamiento de las fuerzas políticas globales influyen poderosamente en cómo también se reordenan los sistemas políticos locales. Claro. ¿No? Entonces, ahí uno dice, mira, en el 90 pensábamos que esto ya estaba, pero lo que estamos observando es como hay que tener en cuenta posiblemente un reordenamiento que tiene una dirección similar. Sí, y un reordenamiento que se está dando quizás como un club de autoritarismo. Era lo que tú mencionabas en uno de los programas anteriores, que decía que hoy en día el 70% de la población mundial vive bajo regímenes autoritarios. Y bueno, nada más con China ya tenemos la mitad del camino andado, ¿no? Pero resulta ser que
esos bloques que se están dando, que uno los aprecia desde las relaciones internacionales, o sea, desde el estilo de relaciones internacionales que se están dando, por ejemplo, en el régimen de Maduro. ¿Quiénes son los amigos de Maduro? Los amigos de Maduro son Rusia, la Rusia de Putin, ¿verdad? Que no, él no ha dejado de ser el secretario general del Partido Comunista, ni ha dejado, es que Rusia nunca ha dejado de tener un zar a ciencia cierta, salvo con un pequeñísimo intervalo mínimo. Tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a la Turquía de Erdogan, tenemos a Bielorrusia, a Irak, Irán, bueno, Irak no tanto, pero Irán sí. Entonces ahí hay como un club. Y entonces, más el club de los procesos de izquierda de América Latina, de los cuales dos, además de Venezuela, son absolutamente autoritarios. Entonces, esa liazón que tú haces con un nuevo bloque, con una nuevo esquema de bloque, por un lado aparece Occidente, la Unión Europea, Estados Unidos y tal, pero por el otro lado también esos bloques autoritarios se alimentan con un sesgo teológico que también adiciona elementos, ¿no? Entonces, la República Islámica, el Talibán en Afganistán, etcétera. Entonces, esa polarización que también se da desde un tema de creencias dogmáticas, además, como toda creencia. Entonces, eso arrastra. Eso te iba a decir, que más bien como que se anclan en dogmas. Da lo mismo el contenido del dogma, ¿no? Porque el dogma, lo que dices tú, es que es una estructura cerrada y polarizada, es de blanco y negro. Entonces, es como que el contenido no importa. El dogma lo que hace más bien es disciplinar la conducta y limitar las posibilidades de pensamiento crítico, por ejemplo. Claro, porque el dogma es dogma. O sea, no admite discusión y tampoco necesita explicación. Entonces, las verdades, hasta históricas, son reinterpretadas a la luz del dogma, y el que se ponga el dogma, pues se está oponiendo a la estructura de poder, y entonces te aplasto y te espaturro, es más, legítimamente. Claro. Además, ¿no? Legítimamente. Fíjate que con respecto al caso de la unificación de Alemania, a mí siempre me llama la atención que nadie, tú te lees todo el contenido de las noticias del mundo entero, revistas académicas, foros, etcétera. Nadie previó en su momento, en un primer momento, la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Pero en un segundo momento, si bien había la esperanza de la unificación alemana en los términos de una, digamos, como un arropamiento, por decirlo de alguna manera, de la República Federal hacia la República Democrática, que no lo contrario, eso se veía muy difícil, se veía como un entrampado, primero que ya habían pasado 70, 60 años, ¿no? 60 años, del 45 al 90, ajá. Un montón de años, 45 años. Del 45 al 90 son 45 años. Y cómo hay un escrito maravilloso de un tipo que se llama En el Castillo de Barbazul, se llama el libro, y ahorita se me ve el nombre del autor, que lo acabo de citar hace poco, donde él habla de identidades posnacionales. Es decir, que el sustento de la identidad en el mundo contemporáneo no necesariamente es la historia, la nación, la cultura, sino que la República Democrática Alemana, digamos que vendría a ser como un ejemplo de esa nueva concepción de identidad basada en una ideología. Entonces, lo que une es la ideología, más no la historia y la cultura. Entonces me gustaría ver, hoy, por supuesto, ya debe haber muerto, ya murió, por supuesto, el autor de eso, pero jamás ni nunca, o sea, regresan las aguas a su cauce,
independientemente de lo difícil que fue, porque tampoco fue un canto ceremonial la unificación de las Alemanias, por los costos asociados y en oportunidades por la resistencia social y lo que le costó y lo que le está costando a la Alemania federal, ese proceso de reunificación es bastante importante. ¿Qué opinas al final, Viviana? Tienes 7 minutos todavía. Nos queda mucho. No, nos queda todavía. Bueno, es que lo que pasa es que vuelve a punto como de la concepción identitaria a raíz de un proyecto, una ideología que es bien bastante parecido a lo que habíamos dicho delante del dogma, ¿no? Correcto. Toda vez que piensa que estaba basado en una promesa, ¿no? En un proyecto de llegar a un estado final de bienestar. Y efectivamente, si tú pones algo, pones una promesa, generas identidad por un proyecto. Fija, y para eso, y además toda vez que las categorías de identificación no eran nacionales. No eran, exacto. ¿No? Y estaban planteadas desde la lógica del bloque. También eso es importante. Y yo creo que esa es una variable también que puede explicar o describir de alguna forma algún nivel de conflicto que hubo en la integración, en tanto que identidad alemana, cuando se produce este encuentro. ¿No? Porque tenemos un grupo de personas identificados con Alemania, los de la parte occidental, y un grupo de personas identificadas con un proyecto más amplio, que era la pertenencia a este bloque. Entonces, cuando tú llamas a la identidad nacional, te encuentras ahí con un primer escollo, ¿no? ¿Quién eres tú? Dígame cuál es la definición. Algo hablamos también en el seminario, cuál es la definición que tienes de nación o la definición que tienes de patria. ¿Y cómo horizontalizas los intereses de uno y otro grupo, uno y otro bloque en un momento dado para que esa unificación se considere como alcanzada y cierta? Te pongo un último, y con esto cierro, y te pongo un último problema, que además esa reconsideración del ser alemán trae una mochila gigante, ¿no? Trae una herencia de que la última vez que, comillas, nos llamamos Alemania, veníamos del nazismo, ¿no? Y entonces, claro, mi mochila, además histórica, es más difícil para que yo pueda identificarme con ese referente. ¿Te fijas, Alejandro? Además, que muchas personas, sobre todo en Alemania Oriental, desconocían parte de la historia. O sea, en Alemania Oriental, esa Alemania había triunfado porque había sido redimida por el Ejército Rojo. Eran de los vencedores, ¿no? Era el equipo del grupo de los vencedores. Entonces el Ejército Rojo había redimido esa sociedad. Y entonces, en el momento en que se produce la posibilidad pero es que me imagino que debe haber sido un laboratorio social, pero espectacular. Y uno de los elementos, yo sí me acuerdo, porque yo estuve en Alemania, por suerte, el año anterior en que cayó el muro de Berlín, el año inmediatamente anterior. Es más, pasé para el otro lado hasta visitar a una amiga que se llamaba Gisela, que era actriz, y yo fui, cayó el muro en el 89 y yo regresé en el 90, en pleno debate sobre la unificación alemana. Y se hablaba mucho, y allí tuvieron mucho la política cultural del Estado alemán y de los Landers, etcétera, tuvo mucho que ver, porque uno de los elementos que identificaron que tenía capacidad de unificar los criterios de identidad de esas dos sociedades separadas era precisamente la cultura. Era precisamente la cultura, y así como en 1700 el Stunderberg y todo el teatro romántico alemán de Schiller, Goethe, Klopstock y toda esta gente permitió tener alrededor del idioma alemán, por supuesto, permitió tener una filosofía propia de nación, más allá de la cantidad de principados existentes. En esta oportunidad se utilizó, por supuesto, mutandis mutandis, un juego más o menos similar. Entonces,
los grandes nombres del teatro alemán, los grandes espacios culturales, musicales, etcétera, sirvieron como un puente para unificar esas dos sociedades que tenían que reencontrarse de una manera, y ese tema del reencuentro me parece que es extraordinario, ¿no? Bueno, se parece un poco mira, como todo vuelve, ya se parece a lo del seminario, hablando de las posibilidades de reconciliación, lo que hablábamos de la resignificación de los eventos. Entonces, en esa resignificación de los eventos, efectivamente tú tienes que volver a mirar los símbolos, abrir de qué están compuestos, eliminar aquello que ya no te sirve, incorporar lo nuevo, y desde ese nuevo símbolo, entonces tú puedes volver a integrarte, ¿no? Pero implica eso, como decías tú, a nivel de sociedad, implica impulsar condiciones culturales que permitan que las personas hagan procesos individuales. Porque los procesos de transformación de conciencia son individuales. La conciencia no habita en las masas, como diría Ortega y Gasset, ¿no? No podemos esperar un proceso racional en la masa, pero sí podemos generar las condiciones, que es lo que entrega, por ejemplo, la cultura y las artes, que va entregando símbolos nuevos, resignificar conceptos, porque no entran por lo lingüístico, entran por lo emocional, que es justamente lo previo a la creación de la idea. ¿Te fijas? Correcto. Bueno, Alejandro, un minuto para despedir. Bueno, creo que ya por hoy pudiésemos seguir hablando toda la tarde, pero ya nos tenemos que ir. Entonces, decirles que el cuarto programa ya de Cuadernos Políticos de ayer y hoy, llegó a ustedes gracias a Ojo con Eso y nuestro agradecimiento a CEDES, al Observatorio de la Diáspora Venezolana y a todos ustedes que nos comienzan a acompañar en nuestro programa. Sí, aprovecho de comentarles que la próxima semana vamos a tener un foro sobre foro de migraciones, que vamos a tocar el tema de la identidad de la migración, pero yo creo que esto es lo importante. Va a ser bastante novedoso porque la perspectiva que le queremos dar es mirar la migración como una oportunidad. Es decir, poder dar vuelta la idea de la migración, cosa de generar posibilidades de que las personas puedan aceptarla y puedan hacer efectivamente el diseño de un proyecto vital. Y para eso necesitamos mirar también la migración, pero desde las oportunidades que nos abre. Eso es correcto. Con ustedes, Alejandro, semana a semana aquí, con esos temas de tanto fuste, yo creo que la gente va a asimilar las lecciones de manera muy pronta. Esperemos. Bueno, estuvimos con ustedes, doña Viviana Pacheco. Y don Alejandro Oropesa. Así que nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias y saludos a todos. A través de Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, en compañía de todos nuestros aliados, por una producción de Invirne Corp. Gracias por su tiempo. Gracias a Dios. Hasta luego. Hasta luego. Una producción original de Invirne Corp y Ojo con Eso TV. Cuadernos Políticos, ayer y hoy. Una revisión crítica de los hechos históricos, su impacto en el mundo y la realidad de Iberoamérica hoy. Con el historiador Alejandro Oropesa. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos.